sueños vuela en espiral descendiendo lentamente, calcinante, destello lejano. Astros se extinguen dejando una emoción furibunda, estelas de una ilusión moribunda. Los deseos se enfrían hasta la perdición, aunque los busques se desvanecen en el tiempo. Astros muertos. Nadie se salva solo, nadie salva a nadie. Todos nos salvamos en comunidad. Paulo Freire. Y bueno, con esta introducción de don Gabriel Boffi, damos bienvenida a todos los que estén escuchando la segunda parte de esta entrevista al psicólogo Gabriel Boffi en Caos en tu idioma. ¿Cómo estuvo la pausa, cabros? ¿Todo relajadito? Bueno, Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bacán. Súper Oye, bonita. bien buena la primera parte, hermano. Ahí sigo cuestionándome algunas cosas. Sí, sí, para Así todos, que- para todos los que no lo escucharon, no se la pierdan, está bien buena, está cargada de Claro. harta información relevante a... Claro, la tema- primera parte consiste en la entrevista al psicólogo Gabriel Boffi, y por mi parte, al menos por mi opinión como Randall, creo que hasta cambié mi perspectiva de lo que yo tenía como un psicólogo. Así que lo encuentro súper bueno, así que pasen a escucharlo. Y nada, aquí nos encontramos aún con Gabriel Boffi, que nos va a bañar en conocimiento en respecto a lo que nos tiene que decir. Todo suyo el Gracias. escenario, señor Todo Gabriel. suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que todos de partida ostentamos el conocimiento de alguna forma. Todos contribuimos a que el conocimiento exista, independiente de que haya un conocimiento preexistente que ya lleve muchos años. Yo creo que todos tenemos sabiduría de cierta forma. Entonces, hago aclaración y pareciera arbitraria mi aclaración, pero la verdad es que para mí es muy importante valorar eso, ¿cachai? El conocimiento popular que al final todos poseemos. Y Todos frente a somos eso, maestros y alumnos. claro, por decirlo así, claro. Y al final la distinción es muy vaga, al final, cuando uno lo mira desde una mirada más crítica. A mí me gustaría hablar un poco de cómo este enfoque, por decirlo así, la terapia narrativa, tiene relación con la salud mental y cómo la terapia narrativa y la salud mental se dan en contextos de encierro o pandemia, por decirlo así, o en tiempos de crisis en general, ok. porque siempre hay algún tipo de crisis, por decirlo así. Claro. Y la cosa es que, un poco desde lo que conozco, porque son cosas que manejo un poco a través de mi trayectoria. De repente, lo que más he aprendido, por ejemplo, en relación a salud mental, es más escuchando a personas que tienen problemas de salud mental, más que desde los mismos expertos. Yo creo que eso, de partida, es súper importante. Como las mismas personas que sufren las opresiones, o nosotros mismos que sufrimos las opresiones, tenemos un conocimiento más cercano a la experiencia de cómo son las cosas que lo que nos dice la teoría, pues, porque la teoría es una cosa, pero la práctica es muy, muy distinta. Entonces hay distintas áreas de donde abordar esto. Pienso primero en el área individual, en el área relacional y después en el área social comunitaria. En el área más individual ocurre esto, claro, las intervenciones individuales que hago yo y que hacen algunos colegas, tienen que ver un poco con eso, pues como con sentar cuál es el problema que nos afecta en este contexto. Los problemas son muy diversos y se parecen muchos, pero dentro de los que más se han repetido en este contexto de pandemia, yo creo que algo que nos pasa a todos es un poco el concepto de la ansiedad. La ansiedad aparece como un poco acechándonos. También aparece el concepto de la culpa, cuando se nos impone que no estás haciendo lo suficiente, que no estás aprovechando lo suficiente el tiempo, y eso yo creo que es una tontería que te digan eso. O sea, todos tenemos distintas formas de ocupar nuestro tiempo y a veces descansar es exactamente lo que necesitamos, y ahí se cruza un poco con el concepto del autocuidado. El autocuidado es mucho más amplio de lo que se entiende, por decirlo así. Yo prefiero hablar desde el autocuidado y no desde otro tipo de conceptos, porque de repente otro tipo de conceptos que están más saturados de una psicología que yo le llamo psicología positiva, nos imponen una forma de bienestar hegemónica, social, una expectativa hegemónica de salubridad, por decirlo así. Tú tienes que siempre estar bien, tienes que siempre saber responder frente a contextos adversos, tienes que siempre saber cómo lidiar con tus problemas, por decirlo así. Y de repente no siempre sabemos, y también están estas lógicas individualistas que nos llevan a nosotros a callarnos nuestros sentires y a implotar un poco con esto que sentimos. Como y sentirte a no... culpable es sentirte mal, quizá. Claro, totalmente.
emocionalmente, culpable de sentirte mal y terminás implotando con tus sentimientos porque no sabes bien cómo lidiar con ellos. Nadie nos enseña esto y ahí, claro, de nuevo, echándole la culpa al sistema porque es cierto, o sea, en los colegios no se enseña nada de educación emocional. No, con Divona fuimos al mismo colegio en enseñanza media y nada, o sea, nada sobre educación emocional. A lo más vimos el quiero ser y estos libritos de orientación y que te enseñaban a no acercarte al copete porque el copete es malo porque sí. Y no te enseñaban más. No tienen ni idea. O sea, no es tan simple tampoco. Hay muchas cosas que influyen en que uno desarrolle cierto tipo de conducta y de repente no es el foco, porque el foco no es que alguien esté tomando mucho, sino que por qué está tomando mucho o por qué está cayendo en conductas de riesgo o por qué es una conducta de riesgo, para quién es una conducta de riesgo. Y ahí yo creo que lo más importante es ver estructura social. Entonces, yo creo que dentro de lo que más genera impotencia dentro del trabajo individual es eso, pues que muchas de las cosas que ocurren son derivadas de desigualdades sociales y uno realmente no puede hacer mucho frente a desigualdades sociales. Yo puedo, por ejemplo, bajar el arancel de lo que cobro, yo puedo generar que la atención sea por aportes voluntarios, pero eso no va a cambiar la situación, el contexto en el que se encuentra la persona con la que yo estoy hablando. Entonces eso es súper frustrante, pues también lo de la discriminación es algo que escapa de mi control y que es un entendimiento de la sociedad, que discrimina a unos pocos por ser distintos a cómo la hegemonía quiere. Y yo pienso que para tratar de calzar con un sistema imperante como en el que estamos hoy en día, es imposible porque son expectativas muy contradictorias. Por un lado tenés que cuidarte y tener tiempo para ti mismo, pero tenés que disfrutar de una cierta forma, y si no disfrutas entonces está mal, y está mal también estar mal, entonces no hay cómo. Es como lo que dice Gabriel, de que yo le encuentro toda la razón cuando, por ejemplo, él me dice de que, por ejemplo, ustedes fueron al mismo colegio y no le enseñaron sobre sus sentimientos. Yo como que apelaría a lo mismo en relación a la educación sexual y a la filosofía también. Esas dos cosas son claves, que son, para mí no es cuestionable, es como, ¿por qué no están más presentes? ¿Por qué no se desenvuelven mejor? Totalmente. Y claro, es que ni siquiera, no sé si decir si es por recursos, porque hay cosas igual, pero no, yo pienso que deberían ser prioridad, así como, no sé, como también cómo me siento, la cuestión de la educación sexual, y son cosas que son pilares, yo creo, para una mejor sociedad entre nosotros mismos, porque al final el futuro lo hacemos nosotros, queramos o no, aunque odie a la sociedad, nosotros somos los viejos del mañana, ¿cachai? Queramos o no. Sí, igual es problema de esta sociedad vista como una perspectiva patriarcal, donde el garrote, ¿cachai? No, el machito. Entonces igual lamentablemente no se ha dado como paso a una exploración mucho más personal, mucho más íntima acerca del manejo de los sentimientos, ¿cachai? Como se le llama a ese lado más matriarcal de las personas, que es como el... Claro, exacto, hermano, exacto. Que bien lo dijiste, weón. Importante eso. Sí, y lo otro es que aunque hubiera, entre comillas, no es efectivo, no es de calidad, ¿cachai? Ese es el problema. Esa es la cuestión, pues. Esas son dos temas, claro. Claro, porque ahí mismo cuando tú hablas de educación sexual, por ejemplo, ¿qué te enseñan en educación sexual a cómo ponerse el condón? Fin. Y la sexualidad es mucho más amplia, no te enseñan nada de orientación, de identidad de género, no te enseñan nada del placer, de disfrutar, de las dudas que uno tiene. Y cuando hay iniciativas, porque creo que, por ejemplo, hace poco salió un libro de un sector del gobierno que planteaba 1000 preguntas sobre educación sexual, que es muy bueno, muy interesante, pero fue súper censurado por la gente, fue súper baneado por el lado más conservador de la sociedad. Claro, los pensamientos conservadores ahí hacen ese bloqueo, como que dijo pene, Claro, y también lo que entendís por filosofía, porque usualmente cuando hablamos de filosofía hablamos de una filosofía no sé, más analítica, más racionalista, pero no se habla como de otra cosa. Como que me refiero al cuestionarte las cosas más que nada, como que no, porque hay que asumir tantas cosas. A ese lado me voy yo como, oye, mira esta persona que una vez se cuestionó esto y logró esto, es como, yo me puedo también cuestionar esto, como que a eso me refería yo, como al por qué asumir todo lo que te ponen al frente, eso. Totalmente, es como yo una vez escuché a una amiga decir que la profesora no quería alumnos muebles, y eso es lo que hace al final la sociedad, pues genera alumnos muebles, pues alumnos que no se mueven, que no opinan, que no escuchan. No sé si el Franco se acuerda que cuando estábamos en clase yo era súper bueno para opinar, pues, y súper bueno, no me callaba nunca, igual que ahora, y la cosa es que de repente los profesores entraban igual en conflicto y de repente era como, ya señor Buffy, sí, ya lo escuchamos, ya lo entendimos, y cuando yo cuestionaba algo
una profesora en particular que no mencionaré, que era como muy estricta, tenía que ver con lenguaje, no sé, era muy estricta y claro, pues yo les decía a los demás que no perdieran el tiempo. Y yo me acuerdo que yo le dije así como, pero profe, ¿qué es perder el tiempo? ¿Por qué le dice a la gente que es perder el tiempo? Y me dijo, ya. Y después le escribió un poema, se lo mostré al profe. Y se rió y todo, pues, pero claro, pues es un poco la reflexión no está, pues, ¿cachai? No quieren que seas crítico, pues al contrario. Y si tu crítica existe, no debe ser crítica hacia ellos mismos, hacia los mismos, por ejemplo, al mismo sistema educativo. No puede ser la crítica al director, por ejemplo. Claro, no puede ser al profesor de planta que lleva muchos años y que lleva años ejerciendo de formas como bien cuestionables. Entonces, es como que incluso el pensamiento crítico, entre comillas, se mantiene en un cuadrado y no puede salir de ese cuadrado, y si sale, te amenazan y con echarte o con expulsarte o con no ser suficiente y claro, por los instrumentos de control y todo eso. Claro, y a ver, dependiendo de qué colegio estáis también, pues. Bueno, todo en eso. todo caso, sí, pues. No, pero ahí, Buffy, para terminar con mi idea, para que luego continúes, a mí me causa, o sea, yo lo que veo normalmente es que se genera mucha como asimetría dentro de todas las relaciones, ¿cachai? Y siento yo que es esa asimetría la que está mal, ¿me entendí? Acá no hay personajes más importantes que otro, ni gente que sabe más que la otra, ¿me entendí? Es como lo que tú hablabas del psicólogo que te acompaña, ¿me entendí? Ambos están al mismo nivel, ¿me entendí? Ninguno es superior al otro. Y eso es importante, y siento yo que esa visión que tiene por decir algo en específico, los colegios, en donde, como decían bien ustedes, no se puede como criticar, no se puede como pensar un poco más allá también, porque en ese pensamiento va la crítica, ¿cachai? Y siempre eso le va a molestar a la gente y no van a ser capaces de verlo, ¿cachai? Porque aquí me está hablando este pendejo chico de 2 metros, no debe saber nada, ¿cachai? ¿De 2 metros? Me va a weón. Era yo, de 50 centímetros, ¿cachai? Queda claro. Sí, totalmente. Eso que dices tú, la simetría relacional ahí es cuática, es potente y pareciera como que no conocen otras formas y de hecho los países que tienen otro tipo de educación, la educación es más colaborativa, es más horizontal, es menos vertical y al final hay como un dejar ser al otro y que el otro experimente y que el otro descubra, busque, y no es como que tú le das todo y él tiene que repetir, porque eso es lo que hacemos en el colegio, al final es como que memorizar, vomitar, sí. Almacenar conocimiento y vomitarlo en una hoja y da lo mismo, pues, ¿cachai? Y después pienso que, si lo pensáis, tiene que ver con el modelo que quieren, pues, el tipo de ciudadano que quieren, el tipo de persona que quieren, la misma sociedad, pues, la misma constitución lo pone ahí, ¿cachai? Así como, este es el modelo de persona que queremos para... Sí, y claro, si el modelo es un modelo que es extremadamente, por ejemplo, neoliberal, y obviamente lo que queremos es mano de obra, por decirlo así. Lo que queremos es generar mano de obra, no queremos gente que cuestione, al contrario, queremos gente que obedezca y que cumpla bien y que de lo mismo que le pasemos la máquina, que siga, hace superhombres, superhumanos o máquinas, por decirlo así. Por lo mismo es tan difícil ser artista en Chile, pues no tení por dónde. O sea, la verdad es que sí tení, ¿cachai? Pero la dificultad de esto y todo lo que conlleva, es por lo mismo yo creo también, pues el arte es como una amenaza a todo esto. Sí, po. Como dice Buffy, lo que plantean como ciudadanos. Sí, pues. Los mismos movimientos sociales han demostrado que de repente se asustan más de las expresiones artísticas que de cualquier otro tipo de expresión. Pues les da miedo eso, les da miedo lo diferente, les da miedo la ambigüedad también, porque siempre tenés que definirte de alguna forma. Claro, y la ambigüedad les da susto. Y eso es lo bacán, pues cuestionarse, cuestionarlos, pero no cuestionarnos, porque esto es lo que me pasa también, que el sistema pone las culpas en el individuo, diciendo que las culpas muchas veces son a nivel sistemático, son colectivas, por decirlo así. Hay una responsabilidad, claro, de hacer cosas, pero también la culpa nos inmoviliza, por decirlo así. Hay una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad social y colectiva que no siempre se cumple, por decirlo así. Claro, sí. Al final todo gira en torno a eso, pues sí. Ese tema de, como dijiste, el tipo de ciudadano y de la sociedad. Y por lo mismo este tipo de terapia, como te dije antes, como que yo nunca he sido muy... De hecho, cuando era más pequeño, en algún momento tuve que ir al psicólogo, ¿cachai? Y fue como una experiencia que no me gustó porque, mira, yo igual, quizá porque era más pendejo, pero tenía como el pensamiento, ¿por qué tengo que pagarle a alguien para que me escuche, cachai? Una cuestión así, y aparte era como todo tan frío, tan helado, como ya, chao, te pregunto esto y tenés que hacer esto, y es como que por lo mismo...
esto que tú haces abarca mucho ese cambio que tú quieres generar, ¿cachai? Como el hecho incluso de que tú hagas terapia gratis. De hecho, yo soy muy partidario de eso mismo, como, ¿qué onda el valor que le damos a la plata? Así, onda, es como, no sé, es como muy fuerte, es como nuestro todo, po. Claro. Y es muy difícil hacerlo también. O sea, yo siempre digo que en la medida en que yo pudiera tener mayor estabilidad económica, claro, yo haría mucho más seguido atenciones gratuitas, pero de repente no se puede. De repente hay que pagar las cuentas, hay que comer. Entonces ahí igual se vuelve complejo. Pues de hecho me acuerdo que un tiempo estuvimos discutiendo largamente con el señor Tibón acá acerca de la economía más como ecológica, por decirlo así, la economía circular, o de cómo esa era una forma súper como válida de entender a la sociedad y que no se tiene en cuenta. Pues el tema de lo ambientalista, el tema de pasar más allá de la obsolescencia y plantear como el reciclaje. Pues. El mismo Tata Nicanor lo planteaba en 1987 en una entrevista súper adelantado a su época, y algo que hoy en día no se toma en cuenta, y si se tomara en cuenta, claro, este mismo concepto del dinero sería cuestionado. Hay gente que cuestiona hasta el concepto de trabajo, por decirlo así. ¿Pero a qué te refieres tú con cuestionar el concepto de trabajo? Cuestionar el concepto de trabajo, pues el trabajo, de hecho el trabajo... ¿De por qué hay que trabajar? ¿De por qué hay que trabajar? Claro, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que trabajar bajo ciertas condiciones? No estoy muy claro, pero incluso etimológicamente la palabra trabajo derivaba del sufrimiento, de una especie de tortura. Entonces el trabajo está muy asociado a la precariedad laboral, pues, ¿cachai? ¿Por qué tenemos que trabajar por eso? ¿Por qué no podemos, ¿cachai? Tener otras formas de entender el mundo que no sea a través de la mercantilización. Yo me lo imagino, claro, pero igual, sabéis que yo igual me lo imagino de una forma quizás no tan suave, de ¿por qué no vale la pena? ¿Por qué ni siquiera vale la pena? ¿Por qué tenéis que trabajar tanto para tan poca plata? Como que, no sé, eso también afecta mucho. Quizás no es el hecho de trabajar en sí, pero ¿por qué mi tiempo no vale la pena? Una cuestión así yo me imagino. Claro, por eso mismo hay gente que llega a la conclusión de que el mismo concepto de trabajo es absurdo. El mismo concepto de trabajo es absurdo. Sí. Incluso en condiciones ideales, de repente igual hay una asociación con una idea de esclavitud. Me acuerdo que este tipo, Pepe Mujica, decía algo así como de que cuando uno pagaba las cosas, en verdad no pagaba con el tiempo que uno gastaba en encontrar ese dinero. Entonces al final uno ese tiempo lo invierte en ciertas cosas. Claro, entonces, y como no entendemos el poder de nuestro tiempo, lo valioso que es, que no tiene precio, esa es la cuestión, pues no entendemos que no hay nada más valorable en el mundo que el tiempo de la hora, el presente, esa es la cuestión. Estamos vendiendo el presente. Sí, relacionado, el Bofi me quitó las palabras de la boca, pues yo iba a decir eso, no con Mujica precisamente, pero qué bueno citarlo. Es cuático porque al final si uno lo analiza, el trabajo es tiempo y el tiempo es lo que tenemos en la vida, ¿cachai? Por decirlo así. Y bueno, lamentablemente uno no se da ni cuenta, los años van pasando y te diste cuenta que se te consumió en gran parte del trabajo, ¿cachai? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y es poco al final lo que uno termina viviendo, por decirlo así, porque igual queramos o no queramos asumirlo, yo no me baso en ninguna ideología de que si hay reencarnación o no, yo digo que esto es una sola nomás y dentro de esa lógica mía no quiero gastar el 50% de lo que me queda de vida para después decir yo, oye, el otro 50 recién voy a poder, no sé, pues, cultivar manzanas sabiendo que ya he perdido un 50. Claro. Y más encima yo creo que llegando al final, dándote cuenta en el final que no vale la pena, eso es como lo peor, sí, yo creo, bueno, debe ser como lo peor, como darte cuenta al final, cuando ya estás ahí listo, con todo hecho. Sí, pues, eso es súper fuerte ahí también el tema de los sentidos. Yo creo que es súper peligroso entender los sentidos como algo inamovible, entenderlos como algo esencialista. Por ejemplo, hay filósofos esencialistas que decían que el hombre es una cosa por naturaleza. A mí me parece súper peligroso porque gente que se lo toma literal podría tomarlo así como, y esto es todo lo que soy, entonces no puedo ser más, entonces mejor, ¿para qué? ¿Para qué existir? Entonces por eso a mí me gusta mucho el concepto construccionista, porque gente que llega con ese mismo tipo de pensamiento de por qué existir en esto si al final todo está determinado, pues, ¿cachai? Claro. No hay un determinismo, hay una capacidad de construirnos a nosotros mismos también. El problema del humano es que piensa como humano, no sé, igual es como, se me ocurre de repente. Sí. Sí. No sé, bueno. Se tomó mucho el papel, se cree muy humano. Esa es la cuestión porque, no sé, bueno, definitivamente somos humanos, pero igual hay cositas ahí que no están medio ocultitas como una manta. No somos tan humanos, quizás, no sé, es que ahí no, la incertidumbre de todos los filósofos, yo creo.
Claro, y ahí la incertidumbre puede ser más clara cuando tú asumes que cualquier concepto está a medias, pues cualquier concepto es un concepto en construcción, pues al final, no sé, pues una filosofía de vida mía es caminante no hay camino, es el camino al andar, o sea, todo se resume en eso. Ya. Caminante no hay camino, es el camino al andar, o sea, Claro. Es freestyle en el momento. claro, y lo vais construyendo, estamos improvisando, nadie nos enseña a vivir ni cómo vivir las cosas tampoco. No, nadie. Por eso no hay que sentirse tan culpable, creo yo, como, weón, o sea, siendo no tan cruel conmigo. O sea, al menos a mí me ha pasado de que, por ejemplo, antes era quizá más cruel conmigo, y luego Claro. dije, ahora como que digo, weón, eras súper pendejo y viviste esto, ¿qué onda? Así no sé, tan malo contigo, weón. O sea, contextualízate en ti mismo, ¿cachai? No sé. Claro, y es súper difícil llegar a esas Sí. conclusiones, toma años y de repente también toma terapia poder llegar a esas conclusiones, por eso es importante de repente tener estos apoyos, po. Ahí como la Claro, distinción claro. entre, yo siempre lo digo, entre autocrítica debilitante y la autocrítica constructiva. La autocrítica debilitante es la culpa al final, que Sí, te encierra, te hunde, es como pisar un fango que no importa lo que hagas y te hundís. En cambio la autocrítica constructiva es como hay una paciencia a mis tiempos, hay un respeto a los tiempos y también hay una construcción. Entonces ya, yo respeto mis tiempos, no me siento mal de sentirme mal y trato de ver qué puedo hacer en la medida de lo Claro. posible. Claro. Es que, claro, sí. Franco, ¿y ves tú? es que igual con una, es que eso lo de los tiempos, igual lamentablemente, como estamos en una sociedad tan inmediata, tan como de lo al tiro, de lo inmediato, como dije, da esa sensación de que si uno no avanza o que si uno no hace nada, igual uno termina como martirizándose, ¿cachai? Así como, chucha, quizás, no sé, pues el loco de al lado corrió 10 kilómetros y yo corrí 5, me siento mal porque no corrí 10, pero quizás a ti esos 5 está a tu límite y estáis bien, y, ¿cachai? Y Sí, es de a po. poco, Sí, toma po. tiempo, además, ¿me entendés? Toma, Muy Claro. natural. quizás el tipo que corre 10 tuvo que pasar por todo un tema psicológico para Sí, poder po, llegar a los 10. claro. Claro, Claro. claro. Un tema de que, no sé, yo lo veo como en el camino, como que nada es bueno o malo, solo es un camino, ¿cachai? Son enseñanzas, o así como. Claro. Así lo veo yo, como en un. Trascender el bien y el mal ahí, como decía Nietzsche. O cuando habláis de lo rapidez, pienso en la modernidad líquida, por decirlo así, en Bauman. También hay un filósofo que me ha hecho mucho sentido últimamente, Byung-Chul Han, porque Byung-Chul Ya. Han Byung-Chul Han, sí, dice que hoy en día hay una sociedad de la competencia y que hay una sociedad de la saturación de la información. Entonces, antiguamente se hablaba del modelo disciplinario de Foucault, que al final el Estado explícitamente te torturaba. Ahora tú te torturas a ti mismo Sí, po. por acción de estos discursos dominantes, que al final la enfermedad de hoy en día es el infarto, pues el infarto informático. Hay tanta información Claro. y tantas cosas tan rápido todo el tiempo que al final termináis quemándote, pues como esto del burnout en el trabajo Exacto. o esto de compararte con un otro y al final ya no es que ya no compito necesariamente contra el otro, sino que compito contra mí mismo, pero compito contra mí mismo en términos neoliberales. Y eso es súper Claro. agotador y eso nos lleva a la depresión, por ejemplo. Sí, Claro. yo tengo un término que me gusta a mí, que yo le llamo el depresivo funcional. ¿Cachai? El que está en la caca, pero aún así funciona porque tiene que ir al trabajo, tiene que hacer, Sí, tiene que cumplir con las bo. metas, pero eso a la hora a la largo plazo, ¿de qué sirve? La persona nomás se Nada. mata, pues, se pudre la persona, lamentablemente. Claro, no vivió el presente, po. Claro, y ahí también los conceptos son súper poderosos, pues, porque, claro, yo creo que lo que plantea el diván es como el mercado te ve también. Te ve como una persona, te ve como una enfermedad y también te ve como mano de obra. Pues, si tu mano de obra está gastada pero todavía funciona, entonces no hay problema. El problema ocurre cuando tú no estás siendo funcional. Pues. Y como nosotros entendemos que las personas conviven con, por ejemplo, una depresión. Y de repente lo que hace el sistema es que nos volvemos la depresión. Es súper difícil hacer esa distinción, por eso yo como que lo repito como loro todo el tiempo, que uno no es la depresión, sino que uno convive con la depresión, con el problema que sea que tiene, y lo que lo alimenta Claro. muchas veces son estos discursos dominantes. Claro, la influencia que hay sobre nosotros, de cómo pensar, de cómo actuar y todo, claro. Claro, y me gusta esto de pensar en sociedad, hermano, mucho Sí. más que... Últimamente me ha gustado mucho más que pensar como individuo, así como que me he de cuestionar todo eso últimamente. Es que, Sí, mira, po. si me dejáis ahí comentar eso, yo digo que ambas son importantes, pues si el individuo hace la sociedad y la sociedad conforma al individuo también, pues igual es importante Claro. que la persona esté bien. Y ahí va lo de la terapia, ahí va lo de la autocrítica, ahí Claro. va lo del análisis. Y obviamente, y ahí se va a gestar una sociedad mejor, porque yo me acuerdo que decía, creo que era, ¿cómo se llama este loco? El de los sueños. Carl Jung, que decía que, bueno, era obvio que la sociedad iba a estar mal, pues si yo estaba mal, pues me entendí.
Claro, Entonces, claro, no. El- Buena el conexión, Diona. El inconsciente colectivo. Hablaba del inconsciente Ambas son colectivo. importantes, ambas son importantes. Claro, de hecho, la mirada como que pienso, claro, había la dimensión individual, esto otro que estamos, la dimensión relacional es cómo yo me vinculo con mis redes de apoyo también, cómo hablo de lo que siento. Por eso de repente yo voy a lo básico, que es como, ¿sabemos realmente qué son las emociones? ¿Cómo expresamos nuestras emociones? ¿Y por qué nos da tanto miedo de repente expresar lo que sentimos? Entonces, cuando tú expresas tus emociones es mucho más fácil lidiar con las cosas. Y la dimensión comunitaria tiene que ver harto con esta cita con Paulo Freire, que siento que si hay una forma de poder hacerle peso a este sistema tan veloz, tan neoliberal, tan como feroz, es a través de la comunidad, ¿cachai? Al final es como que yo no me salvo solo y yo no te puedo salvar a ti, pero nos podemos salvar en comunidad a través de la validación de esta otra edad, por Como un decirlo poema, así. como un poema que hiciste, creo. Un poema que hiciste habla de eso. No, uno que leí tuyo creo que el de la herida, o no me acuerdo. No, el de los girasoles, el de los girasoles. Claro, que al final tiene que ver con esto, pues tiene que ver con esto de la comunidad, pues, lo que decía Pablo Freire, pues, como que nos salvamos en comunidad y que al final lo comunitario es un poco la respuesta ante esto. Yo siempre invito a la gente a revisar a Pablo Freire porque, de hecho, entre distintas épocas yo lo reviso, me doy cuenta de otras cosas que no había visto de Pablo Freire. De hecho, Pablo Freire es tan crítico que hasta los últimos momentos él pensó en incorporar cosas que a él le cuestionaban, pues de repente a él le cuestionaban que él como que no entendía muy bien ciertas perspectivas, como la perspectiva feminista, y Pablo Freire decía, ¿sabes qué? Tienes razón, tengo que incorporarla. Él era muy crítico y autocrítico, pero también era muy bueno para dialogar. Lo más parecido que tuvimos en Chile a eso fue Domingo Asun, que es como uno de los más insignes como psicólogos que abordaban la terapia desde lo comunitario, desde la psicología social. Y Domingo Asun hablaba de eso, pues de una autocrítica bien poderosa, pero también una crítica poderosa. Y estos dos elementos se juntaban para armar comunidad, pues, y aceptar también las diferencias de opiniones. Yo creo que es uno de los más difíciles. Claro, conciliar, eso es es lo que súper rompe complejo. todo. Ahí se raya la cancha, po. sí, pues, ahí está, exactamente. Oigan, Caro, yo creo que estamos en la hora ya con el programa. Franco, Gabriel, Sí, estaríamos... sí, la verdad es que sí, quedan muchas cosas, como siempre decimos en el tintero. Claro, siempre queda el tintero. Quizá en una segunda temporada nos vuelva a visitar Gabriel Boffi, quién sabe. Sí, pues, un personaje aquí importante dentro de la lista de Sí, pues. invitados de Cagos en tu idioma. Bien bueno, la Así verdad. que, Sí. de corazón, muy agradecido con Gabriel por estar. Gracias por tu tiempo. Gracias a quien nos escuchó, a todos. Algunas últimas palabras de Franco y de Gabriel. Termina tú, Buffy, termina tú, yo después doy lo último. Sí, yo invitar a la gente un poco como a eso, pues a conectarse, un poco también a que nos empecemos a abrir, a expresar nuestros sentimientos y a cuidarnos. Y una forma de cuidarnos dentro de todo, porque dentro de la mención de la alimentación, del ejercicio, del mantenernos activos mentalmente, también es súper importante cuidarnos emocionalmente y una forma de ello es a través de la terapia, sea conmigo, por ejemplo, como terapeuta narrativo o con otro especialista. Creo que es muy importante que la gente empiece a abrirse un poco más a ello y que si bien de repente no se sienten listos para eso, yo creo que siempre es mejor intentarlo y decir después, bueno, me gustó o no me gustó, a dejarlo ahí, porque siempre postergamos este tipo de instancias. Y también invito a la gente como a vincularse, a hacer comunidad, a armar colectivos y a seguir resistiendo también frente a estas opresiones sistemáticas. Al final eso es lo que más nos va a ayudar a nuestra salud mental y a nuestro autocuidado, la resistencia. Importante eso, hay que Genial. resistir, exactamente, no hay que bajar los brazos, como dice por ahí. Bueno, ya saben, Gabriel Boffi, aquí en Caos en tu idioma, pueden encontrarlo en psicólogo-Gabriel Boffi Gómez en Instagram y su correo también gabriel.boffi.gómez@gmail.com. Él es un psicólogo de enfoque narrativo o terapia narrativa también, que tiene organizaciones como Cascai, como la nombramos durante el capítulo, o también el colectivo Girasoles, para todos aquellos que quieran buscarlo y saber más de él. Muchas gracias, Boffi, de verdad. Un agradecimiento, un abrazo, te daría un abrazo. Muchas gracias, de verdad estamos muy agradecidos como equipo, muy gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y espero que con esto ayudemos a mucha gente que conozca más cositas y no tener miedo de repente a algunas cosas. Así que eso, muchas gracias a todos los que escucharon. Un gusto, Gabriel. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Gabriel, muchas gracias.